Hola viajantes, hoy vuelvo al maravilloso Palacio de Gödöllő en Hungría. Este lugar siempre me sorprende por su belleza, su increíble tienda de souvenirs, su amable personal y las increíbles exposiciones que siempre nos presenta. Hoy visitaremos la exposición especial A. E. Köchert, joyero de emperadores y reyes, que puede verse desde diciembre de 2025 hasta el 6 de abril de 2026. Esta extraordinaria exposición, en la que muchas de las joyas mostradas son propiedad privada y nunca antes expuestas al público, nos habla de la historia de esta dinastía tan famosa de joyeros de la corte imperial y real con sede en Viena. Por cierto, viajantes, estas figuras y las muchas que hay en los jardines del palacio forman parte de History of Light, la preciosa iluminación que os mostré ya en vídeo aquí en el canal. Bueno, vamos a empezar por aquí fuera. Aquí tenemos la guía de la exposición. Esta me la voy a comprar y me la voy a llevar. Ya os la enseñaré. ¿Ves? Aquí se puede comprar. Nos vamos a ir por este pasillo, ahora mismo no hay nadie. Y luego vamos a entrar a las salas, porque seguramente os voy a tener que locutar después porque aquí hay mucha gente. ¿Ves? Aquí tenemos diseños. Vale, da todos los reflejos. Pero bueno, diseños de diferentes joyas. ¿Ves aquí? Perdón, soy yo. Estos son todo bocetos, diseños de diferentes joyas. Un poco pues como se ve el proceso para cuando se hace una joya. Perdonad que se me va a estar reflejando en todas las imágenes, pero bueno. Aquí lo veis. Esta parte son todo bocetos de joyas súper bonitas. Los rubíes. Ay, perdón, es que da todo el reflejo. Como es cristal, pero fijaros qué bonitos. Hay de todo. Collares, pulseras, broches. ¿Veis? Aquí también tiaras. Estos son todos originales de Köchert. Vamos aquí al final a ver qué pone. Esto bueno, son las gracias y todo esto, todos los sponsors y todos los responsables de aquí de la exposición. Y aquí veis, pues supongo que esto será la joyería Köchert, ahí en Viena, la original. ¿Veis qué bonito? Pues es muy bonito. Ahora lo que vamos a hacer es voy a empezar a ver las salas, pero seguramente voy a tener que grabar sin hablar y luego locutar porque hay mucha gente y tampoco quiero molestar. Así que vamos a empezar por la primera sala y os las voy enseñando. Perdonad que ya me iba y mirad lo que he encontrado. Hay que saludar. Esa soy yo. Oli. A ver. Un saludo de todos los amigos de Viaja con Mara. ¿Qué día es hoy? Hoy es 2 de enero del 26. Es la primera vez que pongo el 26. Mira aquí. Para todos. No vais a tardar mucho en ver este vídeo, pero no lo vais a ver enseguida. En cuanto llegue a casa lo puedo editar, así que nada, vamos a empezar con la primera sala que debería estar por aquí. Sí, aquí está la primera sala. Pues es esta. Entonces aquí hay... ¿Ves que todas las joyas vienen escrito aquí lo que es, ¿no? Cada uno, pues pendientes, tal, no sé qué. Aquí están los pendientes María Valeria, el número 4, que son estos de aquí, los de estrella. A ver si lo puedo poner para que se vea. Ya digo que te voy a hablar bajito para no molestar.
Aquí tenemos un poco pues el timeline de la joyería Cochert. 1814, Manuel Pioté empezó el workshop. Jacob Heinrich Cochert se unió. Bueno, pues aquí un poco el timeline de esta joyería tan famosa. Aquí tiene el joyero, un joyero de la época, que bueno, no voy a tocar por si acaso. Bueno, veis aquí, bueno, no se ve mucho, pero veis las puertas de seguridad y tal. Y bueno, pues aquí nos cuesta un poco la historia pues de la joyería, que fueron los joyeros oficiales de los emperadores y tal. Y aquí lo ves, lo dejo por si acaso alguien lo quiere luego darle al pause y leer. Así que vamos a seguir a la siguiente ya hay gente, así que dejo de hablar y ya os lo locuto después. Antes de pasear por las salas, quiero haceros una pequeña aclaración. Como os comenté, esta exposición se compone de muchas piezas que pertenecen a colecciones privadas y la mayoría de ellas se exponen por primera vez. Por lo tanto, hay normas que seguir. Algunas cosas podré mostrároslas y otras no. Algunas solo en fotos, algunas de forma general y otras sin problema. Tened en cuenta que el Palacio no tiene ni la obligación ni la necesidad de tomarse todas las molestias que se tomaron por ayudarme a poder mostraros estas maravillas. Así que desde aquí, mi más sincero agradecimiento. En esta primera sala vemos objetos y herramientas históricas de los talleres Cochert. Es muy interesante ver el proceso que se utiliza para hacer todas estas maravillas que vemos en las demás vitrinas. En esta primera vitrina vemos varios broches y conjuntos de broche y pendientes de estilo Biedermeier, siendo los broches mayoritariamente de diamantes y los conjuntos en oro. Las ilustraciones florales son de Wedel, los claveles, y de Pierre-Joseph Redoute, las rosas. Este cimborio, que es un recipiente sagrado para guardar las hostias consagradas, fue realizado y donado por Alexander Emanuel Cochert para ser usado en la iglesia votiva de Viena, con motivo de las bodas de plata de la pareja imperial en 1879. Se moldeó según el diseño de Heinrich von Ferstel y está hecho de oro y plata, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes y esmalte. Podemos ver otros diseños de objetos religiosos en las paredes. Y en la vitrina se expone una pulsera con la inicial del beato Carlos I, el último emperador de Austria, hecha en esmalte, diamantes y oro. También vemos una foto de la corona imperial austríaca, que Cochert completó con un valioso engaste de perlas en 1870. La corona original fue creada en 1602 para el emperador Rodolfo II y fue designada como corona imperial austríaca tras la proclamación del imperio en 1804. Como veis, el flujo de visitantes durante la exposición es constante. Vamos a ver ahora una pieza especial. Se trata de un collar de zafiro que tiene una historia extraordinaria. Carolina Winkler, en 1871, salvó al príncipe heredero Rodolfo durante una peligrosa ascensión a la montaña. El emperador no supo nada durante décadas, hasta que descubrió la verdad mucho después de la muerte de Rodolfo. Como gesto de agradecimiento, el emperador mandó este magnífico collar de zafiro al Tirol del Sur más de 30 años después del rescate, y ha sido atesorado por los descendientes de la familia Winkler desde entonces. Como podéis ver, en el colgante pueden verse las iniciales del emperador, FJ1, Francisco José I. Las paredes están decoradas con cuadros de bellos diseños de objetos preciosos, y en la vitrina, además de diseños para monogramas, está expuesto el famoso anillo Iffland.
cuyo poseedor es considerado el actor más importante y digno del teatro de habla alemana, según el poseedor anterior, quien lo heredó por testamento. Y junto a él, un anillo de la emperatriz María Luisa de Francia, segunda esposa de Napoleón Bonaparte, nacida archiduquesa de Austria, que debía ser un regalo a la abadía de Kremsmünster, hecho sobre 1820 en oro, diamantes y esmalte. En la siguiente vitrina vemos un frasquito en estilo Biedermeier, hecho en oro, esmalte, rubíes, esmeraldas y diamantes. También hay un brazalete en turquesas, oro y esmalte, y un broche que además tiene amatistas. Ambos objetos también en estilo Biedermeier. Veréis a lo largo de la exposición que todo está organizado de manera cronológica, desde los orígenes de la joyería Koechert hasta la actualidad. Antes de seguir a la siguiente sala, os voy a mostrar la última vitrina que hay en esta sala, donde se muestran un par de joyas de menor tamaño, pero de igual belleza. En esta segunda sala, la pieza central es un traje original de Sisi. Se trata de un vestido de seda color crema, en gasa, tafetán, muselina y algodón, que la soberana probablemente llevó en las Navidades de 1889, cuando su hija menor acababa de prometerse y su hijo Rodolfo vivía las que serían sus últimas Navidades. En esta primera vitrina vemos en la parte izquierda un precioso reloj de diamantes y rubíes que fue un regalo que recibió la actriz Katharina Schratt, al igual que el collar de trofeos de caza de amatista, ébano y oro. El contenido del estuche en el centro de la vitrina no necesita presentación. Son réplicas de las famosísimas estrellas de diamante de la emperatriz Isabel, Sisi, que todos conocemos por el retrato de Winterhalter. También podemos ver el dibujo del diseño de las estrellas y las formas en yeso para realizarlas. En la parte superior vemos los diseños de las joyas de Katharina Schratt, un periódico de la época que nos muestra el ajuar de la archiduquesa Isabel, nieta de Sisi Francisco José, y la fotografía y diseños de un broche y un reloj para la archiduquesa, única hija del príncipe heredero Rodolfo. Bueno, como veis, el traje es precioso, sobrio y elegante. Seguro que Sisi estaba bellísima con él. Ahora llegamos a uno de los grandes highlights de esta exposición, que es el broche de la emperatriz Isabel, que se expone al público por primera vez. Se trata de un bellísimo broche de oro, plata, perlas, diamantes y esmalte en estilo neorrenacentista, creado en base a un diseño de Theophil von Hansen, alrededor de 1865. Este broche tiene una historia bastante curiosa, ya que Sisi le regaló el broche a una de sus damas, cuya familia tuvo que huir durante las guerras, enterrando la pieza en el suelo. No fue hasta la caída del telón de acero que la familia pudo volver al lugar a buscarlo, y tras encontrarlo enterrado bajo un cedro, fue verificado y devuelto a la colección de Koechert. Justo enfrente, una nueva vitrina nos muestra dos joyas pertenecientes al ajuar de la archiduquesa María Valeria, hija menor de Sisi Francisco José. El primero es un broche con forma de mariposa, hecho con rubíes, esmeraldas, diamantes, oro y plata. Y el otro es otro broche con forma de pluma, engastado con diamantes, rubíes birmanos y una perla oriental de excepcional belleza. Este broche se guarda en el estuche de terciopelo con las iniciales de la propietaria que se expone junto a ambos broches. Y os muestro el traje de Sisi por detrás porque es una maravilla desde todos los ángulos. También en la sala hay un busto de hierro fundido del emperador Francisco José y otra vitrina con diseños de algunas de las desaparecidas joyas de la famosa vitrina número 13, como por ejemplo
la parure de esmeraldas de Sisi. Por cierto, la famosa vitrina número 13 era en la que se exhibían las joyas más importantes de los Habsburgo dentro del Tesoro Imperial en Viena. Y viajantes, llegamos a la sala más espectacular de la exposición, o bueno, la que más me gustó a mí, porque espectaculares son todas. Aunque hay dibujos de diseños que son preciosos y además hay bastantes órdenes, la vitrina central, que muestra 3 tiaras, 2 collares y 2 broches, es absolutamente espectacular. También hay una vitrina con órdenes, como el Toisón de Oro o la Gran Cruz de la Orden de San Esteban. Y una vitrina dedicada al diseño de tiaras, incluyendo la elaboración de la tiara nupcial de Chita, la última emperatriz de Austria. En la vitrina del otro lado hay dibujos de la tiara de la archiduquesa Isabel Francisca que hemos visto antes. Podríamos estar horas mirando cada dibujo y cada descripción, pero vamos a centrarnos en la vitrina central. La primera de las joyas es un collar histórico hecho entre 1865 y 1875 con perlas naturales, diamantes, esmalte, oro y plata, y que pertenece a una colección privada. Tengo curiosidad por saber cuánto pesa, porque no tiene pinta de ser nada ligero. Aquí vemos un precioso broche con forma de flores de aproximadamente 1850, con diamantes, perlas naturales, oro y plata. No sé a vosotros, pero a mí me parece muy elegante y femenino. Esta es la preciosa tiara que la archiduquesa María Valeria, hija menor de Sisi Francisco José, regaló a su hija, la archiduquesa Isabel Francisca, por su boda en 1912. Originalmente, y como podéis ver en las fotografías, constaba de 3 placas caladas, cada una con un remate extraíble de perla natural en forma de gota y un borde de cinta de diamantes entrelazados, que se desmontaban para formar 3 broches, montados en plata y oro. A mí personalmente la combinación de diamantes y perlas me encanta. ¿Sabíais que llevar perlas el día de la boda es de buena o de mala suerte según las épocas y las culturas? Esta preciosa tiara de origen imperial de la primera mitad del siglo XIX, que ha sido modificada posteriormente, está hecha de oro, plata, diamantes y zafiros, y es también de propiedad privada. Realmente no sé deciros qué tiara me gusta más, que son todas preciosas. Este es un collier de chêne, o gargantilla de diamantes, que se usa ajustado estrechamente a la base del cuello, que también es de una colección privada. Este broche de exquisita belleza, con elegantes tallos y pétalos curvados, engastado con diamantes de talla antigua en cascada y rubíes de color fucsia, es el broche Schratt, que el emperador Francisco José regaló a Catarina Schratt, su querida amiga, y que en la época de 1920 ella tuvo que vender para pagar sus deudas. Y la última tiara que vemos es la conocida como tiara Hohenberg, creada en 1900 para la boda morganática del archiduque Francisco Fernando y la duquesa Sophie Chotek. Ella, al ser de menor rango, no recibió ninguna joya de la familia, aunque su amantísimo esposo la llenó de amor y regalos, como esta diadema de diamantes que varias de sus descendientes han llevado en sus bodas. Diseñada en estilo Belle Époque, puede usarse como gargantilla, como veis en la foto de Sophie. La belleza de esta tiara hace honor a la bonita, aunque trágica, historia de amor de Sophie y Francisco Fernando. La siguiente sala nos lleva al periodo entre 1920 y 1960, cuando el medio hermano de Erich Köcher, que era nieto de A. E. Köcher, el pintor y artista gráfico Erwin Lang, se unió a la empresa, diseñando piezas de joyería únicas,
lo que influyó significativamente en el diseño de la marca. El objeto que más llamó mi atención fue una corona nupcial en estilo Art Deco moldeada por Erwin Lang en 1939, ganando el premio del Reich en el Día de la Artesanía Alemana, teniendo ascendencia judía por parte de padre, lo que en el contexto histórico de Alemania en aquel momento es curioso cuanto menos. También hay una vitrina con anillos honorarios como el de la Ópera Estatal de Viena, el Anillo de la Ciudad, el del Burgtheater y varios anillos Sub Auspiciis Praesidentis, que es un prestigioso anillo de oro que simboliza el mayor honor académico de Austria para los graduados de doctorado que logran resultados excepcionales. En la vitrina de al lado vemos preciosas joyas de los años 50 y 60, siendo las piezas centrales un conjunto de brazalete, collar y broche en esmeraldas, rubíes y oro, aunque la polvera de oro y diamantes no se queda atrás en belleza. La última sala es la más actual en el tiempo, lo que se ve claramente en el diseño de las joyas, como esta espectacular joya escultórica llamada Fortuna Gemini, que se transforma en 2 anillos gracias a los mecanismos integrados compuesto por 183 piezas individuales de oro, o la enorme cadena del rector de la Universidad de Música y Artes de Viena, también en oro con un rubí. Otra vitrina nos muestra joyas modernas y originales, como el collar de hormigas de Peter Kogler en oro blanco rodado de 18 quilates. Dos piezas que a mí me parecieron muy especiales son las pulseras de champán de la princesa Carolina de Hannover, hechas en oro y calcedonia en 2009. Vemos que la princesa tiene un gusto muy original en lo referente a joyas, como vemos también en la original tiara de pino de la montaña, en oro, esmalte y ébano, que además también puede llevarse como collar. Esta tiara y colgante en oro y diamantes se hizo en 2011 en base a un diseño de 1910 y fue creada para una novia en el día de su boda. Seguro que iba guapísima, porque la tiara es preciosa. Y bueno, viajantes, hemos llegado al final de esta increíble exposición. Una vez más, el Palacio de Gödelo se supera en la calidad de sus exposiciones. Agradezco desde mi humilde rinconcito el privilegio de haber podido disfrutar de los tesoros de esta exposición y además poder compartirlo con todos vosotros. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Un saludo, viajantes, y hasta la próxima.